hace favor de acompañarnos aquí en el estudio de Visión Informativa Javier Ismael Delgado Ávila, legislador juvenil del Parlamento de la Juventud. ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Alejandra. ¿Qué tal? Y gracias por la oportunidad y el espacio que nos haces aquí a invitarnos al programa. Detállanos este proyecto que busca reformar la ley orgánica de la Universidad Autónoma de Baja California para crear una defensoría. Danos detalles de en qué consiste y el por qué la necesidad de presentar el proyecto. Claro que sí. Antes que nada, como lo mencionas, soy parte de un Parlamento de la Juventud aquí en el estado de Baja California. Soy legislador juvenil, somos 25 personas los que lo integramos, 25 jóvenes que integran este Parlamento de la Juventud. Y cada joven con el que entra a este Parlamento de la Juventud tiene la tarea de presentar un proyecto legislativo. En sí, las actividades que hacemos dentro del Parlamento de la Juventud son actividades legislativas. Presentamos reformas e iniciativas de ley para que nosotros se las propongamos a la Comisión de Juventud y Deporte del Congreso del Estado y así puedan ellos, los diputados locales, presentar nuestras iniciativas al Pleno del Congreso del Estado y, en su caso, aprobarlas y poder que se haga una realidad nuestras propuestas como jóvenes y ser este espacio de ser la voz de los jóvenes de Baja California ante el Congreso del Estado. En este Estoy caso, segura que estas se redactan con más cuidado que luego las que vemos del Congreso del Estado. Tenemos proyectos muy bien redactados, los 25 jóvenes que participamos en el Parlamento, muy comprometidos, muy inteligentes, cada quien tiene su ámbito de actividades, unos presentan reformas de ley en temas empresariales, en temas de emprendurismo, en temas de paridad de género. En este caso, yo escogí el tema de derechos humanos y esta es la iniciativa que presentamos, ya se presentó, la iniciativa para reformar la ley orgánica de la Universidad Autónoma para crear la figura del ombudsperson universitario y la defensoría. En este tiempo está en discusión en el Parlamento de la Juventud y ya la próxima sesión, que será en 2 semanas, del Parlamento de la Juventud, se va a dictaminar. Esta propuesta de reforma a la ley consiste en crear una defensoría de los derechos universitarios y un ombudsman universitario. ¿A qué obedece tu propuesta? ¿Hubo algún caso particular que sientas que existe la necesidad o simplemente tomas la decisión de que podría ser útil? Claro que sí, considero que es necesario. ¿Por qué? Son varias factibles. La primera, que existen ya 15 universidades que cuentan con una defensoría de los derechos universitarios en México. Ya existen otras universidades en todo el mundo. En España, de hecho, es obligatorio por ley que las universidades cuenten con una persona dedicada a proteger los derechos humanos de la comunidad universitaria. En México, por primera vez, vimos una defensoría de los derechos universitarios en UNAM en 1985. Después de 1985 hemos visto que muchas universidades han adoptado esta figura que esté dedicada a vigilar los derechos de los estudiantes y de los maestros. En caso de alguna arbitrariedad o en algún acto de violación a los derechos de la comunidad universitaria por parte de las autoridades universitarias. En UABC somos más de 60,000 estudiantes en todas las facultades y en todos los campus, entonces yo creo la necesidad de que existe la cantidad suficiente, la tal magnitud de personas rodeadas conviviendo todos los días y obviamente no podemos dejar pasar de que no existan algunas violaciones por parte de las autoridades hacia los estudiantes. ¿Qué derechos consideras que se vulneran para generar esta figura? Vemos que ha existido casos en donde las autoridades universitarias discriminen a jóvenes estudiantes por su nivel socioeconómico, a lo mejor por su nivel de educación, que no tengan algún incentivo de poder llegar temprano a las clases, a lo mejor por el transporte público o que vivan muy lejos de la ciudad. En este caso vemos situaciones en donde los maestros, los directivos sancionan a los estudiantes sin ver esos espacios o sin ver más allá el razonamiento de por qué los estudiantes están pasando por tal magnitud. Podemos ver otros casos en donde a lo mejor puedan discriminar a jóvenes por por cuestiones políticas, por sus ideologías partidistas, por más cosas. O sea, en sí es el derecho a no ser discriminados, el derecho a tener una participación activa dentro de la universidad, el derecho a tener voz como estudiante. Vemos que dentro de la universidad a veces los maestros y los directivos
no toman con buenos ojos el que los estudiantes digan lo que piensen, digan lo que sienten como estudiantes. ¿Este ombudsperson sería un universitario o propones en esta iniciativa que sea algún catedrático? En la propuesta de reforma de ley vemos dentro de la reforma se va a crear un artículo en donde se explique cuál es el perfil que queremos para que sea el ombudsperson universitario. Dentro de ese artículo detallamos que sería lo idóneo un catedrático de trayectoria notable dentro de la universidad, que sea un catedrático de mucha experiencia de la universidad. ¿Por qué? Porque son los que más saben, los que más cuentan con la experiencia de muchos años de cómo se lleva la vida universitaria. ¿Y cómo sería la selección? La selección sería por parte del Consejo Universitario. Como muchos sabemos, muchos estudiantes o que tenemos relación con la Universidad Autónoma, la UABC, tiene un consejo universitario en donde ahí integran consejeros estudiantes, consejeros académicos y consejeros administrativos. Ellos serían los encargados de designar a esta persona por mayoría de votos en una sesión del Consejo Universitario, y sería un perfil que durara 3 años. Esa es la idea que se plantea, que dure 3 años a cargo de la Defensoría de los Derechos Universitarios, con la posibilidad de poder ser nombrado por otros 3 años si es que hace un buen papel, un buen trabajo en su trabajo de protección a los derechos de los universitarios. ¿Cuándo se estaría votando esta iniciativa? ¿Cuándo se tomaría la decisión? Esta iniciativa, como te comento, actualmente está en discusión. En 2 semanas más es la sesión en donde se va a dictaminar. Ahí los 25 legisladores juveniles del Parlamento de la Juventud van a votar a favor o en contra del dictamen de reforma de ley. Si es que se aprueba, se va a pasar a la Comisión de Juventud y Deporte, el cual la diputada Miriam Mayón es la presidenta de esa comisión. Si ellos analizan la reforma de ley y ven que es viable y que es beneficiosa para los jóvenes, principalmente para los cimarrones de Baja California, la estarán presentando antes de que se acabe esta legislatura ante los 25 diputados locales, y los 25 diputados locales van a votarla si se aprueba o no se aprueba. Pues qué bueno que se tomen en cuenta en el Congreso estas iniciativas, sobre todo porque aquí los estudiantes vemos que sí están haciendo la tarea, no se aprueban al vapor, no se aprueban por ocurrencias, no se aprueban cosas que son populistas, como lo hemos visto tan frecuentemente en nuestro Congreso. De aquí deberían de tomar sus asesores nuestros señores diputados. Muchas gracias por tu visita y estaremos pendientes de la resolución de la decisión del Congreso. Esperemos que sí puedan los diputados tomar en serio la voz de los jóvenes y la voz de los universitarios en este caso, y que la Defensoría de los Derechos Universitarios en UABC sea una realidad. Javier Ismael Delgado, legislador juvenil del Parlamento de la Juventud de la Universidad Autónoma de Baja California. Gracias, muy buenas tardes.